¿Por qué, sargento, vaga por el camino de Santiago como si en casa abundaran los espectros? De principio a fin fue una carrera gloriosa, y sus años soleados, con una esposa afable, le han traído una hija querida. La observé hoy, una doncella más hermosa, mientras bailaba con su muselín azul alrededor de un mayo de Hintock. Nunca se había alegrado. Sí, la observé hoy también casualmente, dijo el sargento. Mi hija ahora, comenzó de nuevo, tiene la misma edad que una que conocí cuando nosotros, de la línea y la vanguardia de Fort Longhope, una mañana de agosto, unos pocos elegidos, asaltamos San Sebastián. San Sebastián cayó por quienes prometían liberarla. Abordar en un único vídeo los cientos de testimonios y a las cientos de víctimas sería prácticamente imposible. El Ayuntamiento de San Sebastián ha mostrado más de 70. Nosotros en este vídeo queremos hacer un poco un homenaje a algunas de estas historias que apenas se conocen más allá de la ciudad, porque de la represión que sufrió San Sebastián no se libró ni el propio alcalde. Bueno, pues nos encontramos en uno de los puntos claves de la defensa de la retirada francesa. Hay que tener en cuenta que los ingleses y algunas tropas portuguesas venían desde esa zona de ahí y los portugueses desde la brecha pequeña venían de ahí. La intención de los portugueses era cortar la posible retirada francesa hacia el castillo. Por ese motivo estamos ante una de las ventanas que guardan todavía restos del combate. El edificio que está a mi espalda es el edificio de San Vicente, la parroquia de San Vicente, que en tiempos de la Guerra de Independencia, en tiempos del asedio, fue hospital de sangre. Yo entiendo que es muy duro para los franceses saber que tienes que retirarte y dejar dentro del edificio a un montón de compañeros tuyos heridos, que van a caer irremisiblemente como prisioneros. Entonces, uno de los últimos puntos de defensa de la ciudad justamente es la ventana que tengo encima de mí a mi espalda. Es la ventana de la sacristía que coge de en flanco la antigua calle de San Juan que estaba justo en este sitio. Se pueden ver los impactos de bala británicos alrededor de la ventana y que te explican una historia bastante trágica, ¿no? Abandonar, como he dicho, a tus compañeros. Una vez abandonada la iglesia, los franceses siguen la retirada por la actual calle de 31 de agosto, antigua calle Trinidad, hacia la Basílica de Santa María y desde ahí ya subirán al castillo para su última defensa hasta el 8 de septiembre. Aquí dentro había británicos heridos, portugueses heridos, que lógicamente van a ser salvados por sus compañeros. Y cuando los británicos están ya dentro, justamente aquí también se produce uno de los hechos más lamentables, que es el asesinato de la mujer de Manuel Vikendi, que era un médico, curiosamente por los papeles que he encontrado, que estaba al servicio de los franceses, pero luego aparece también como uno de los donostiarras no acusados de afrancesamiento. Justo en el portal que da enfrente a la pequeña puerta, ahí vivía Vikendi. Su mujer recibió un disparo en el patio interior, se oyeron gritos, se asomaron a la ventana o al balcón interior de la casa y un soldado inglés disparó. Manuel Vikendi logró apartarse, pero a la mujer le entró la bala, pone por la tetilla, encima de la tetilla. Agonizó, murió en un charco de sangre en la cama, justo en el momento en que entraron más soldados a la casa. Intentaron violarla, incluso agonizante, intentaron violarla. Manuel Vikendi salió corriendo al hospital de sangre a pedir ayuda a los oficiales británicos que habían sido heridos, que él había ayudado, que logran sacar a los soldados y evitar ese acto tan salvaje. Logró que su mujer, una vez fallecida, fuera enterrada en este atrio. Es muy duro, la verdad es que es muy duro todo lo que estoy diciendo y no tiene una explicación, porque somos
Hay que recordar que las tropas británicas y portuguesas eran aliadas de los donostiarras, ¿eh? Es un acto de guerra que es incomprensible con la mentalidad actual. Nunca se puede valorar estos hechos con la mentalidad actual, pero es un acto totalmente incomprensible que unas tropas aliadas hagan eso con la gente que teóricamente vienen a liberar. Pedro Ignacio de Olaneta tenía 54 años. Era el tesorero de la ciudad desde hacía una década. Cuando los soldados asaltaron su casa, lo hicieron como una jauría. Uno de ellos lo agarró de la pechera y le dio un sablazo en el hombro. Le exigió dinero bajo amenaza de matarlo. Pedro les entregó una bolsa con monedas de oro y unos reales, todo lo que tenía. No fue suficiente. Otro soldado le dio un culatazo que lo tiró al suelo. Le revisaron los bolsillos. Le quitaron las hebillas de plata de los zapatos, los hilos de la casaca, el pañuelo blanco de seda del cuello, todo lo que llevaba puesto para recibir al general aliado. Su mujer de rodillas suplicó por su vida. Uno de los soldados la respondió con una bofetada que la dejó marcada por días. Un granadero irlandés, católico, con rosario al cuello, intentó defenderlo. Apuntó su bayoneta contra sus propios compañeros, pero la violencia no se detuvo. Pedro logró escapar al tejado donde pasó la noche, desde las 4:30 de la madrugada hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Solo entonces, y al oír a su mujer hablando en la calle, se atrevió a bajar. Su casa había sido saqueada. En esta calle hubo combates, porque los franceses hicieron la última defensa en la zona ya de la Basílica de Santa María. Entonces, todos los disparos que venían de los franceses, incluso de una pieza de artillería que tenían instalada ahí, se ven en la fachada del otro lado, lógicamente. La antigua fuente gótica de San Vicente, de la parroquia de San Vicente, y vemos toda la pared totalmente machacada por impactos de la época. De todas formas, en esta calle vamos a encontrar también algún impacto más británico enfilado hacia el otro lado, por supuesto. Vamos para allá. Aquí tenemos, por ejemplo, también dos impactos de fusilería británica o portuguesa disparados hacia la última defensa en el atrio de Santa María. La última defensa del atrio la hizo el tercero al mando, Le Chevalier de Saint-Oary, con una pieza de artillería enfilando toda la calle. Se mantuvieron ahí hasta más o menos lograr que todos los soldados desplegados en las fortificaciones más adelantadas de la ciudad lograron replegarse hasta el castillo. Una vez lograda la misión, ellos también se repliegan. Mantuvieron la defensa hasta que los británicos y portugueses empezaron a avanzar perforando las casas, las medianeras de las casas, y ya les enfilaron desde arriba. Entonces se hizo ya la defensa muy dura y ya retrocedieron con sus compañeros. Pero en esa época, si nos metemos en la mentalidad del momento, la mujer no tiene un rol tan importante como se le quiere dar actualmente. Este monumento, que digo yo, de la mujer con los ladrillos, es una invención políticamente correcta, hecha por el ayuntamiento. Es un poquito coger la idea de las Berlinauer de Berlín de 1945, porque no tenía nombres. Pero en 1813 y la reconstrucción de San Sebastián, esto no es cierto, no ocurrió. El papel de la mujer en 1813 fue única y exclusivamente obligadas por los franceses a rellenar las cisternas de agua del castillo, tener que subir con sus cántaras de agua, sus herradas de agua hasta arriba, y ayudar a los heridos en los hospitales de sangre. A eso se limitaron únicamente. Papeles importantes que tuvieron también aparte de esos, lógicamente, defender las casas de sus amos. Los potentados abandonaron la ciudad antes del asedio y dejaron a sus sirvientes al cargo de todas sus posesiones y casas. Eso ocasiona que muchos de las criadas, de las amas de llave, se permanecieron en la ciudad defendiendo los intereses de sus amos durante el asedio de San Sebastián. Eso es exclusivamente el papel de la mujer. En una de las casas de la Plaza Vieja vivía Juana Francisca Arzuaga, una joven criada de apenas 17 años. Ese día se encontraba en casa de su hermana María del Carmen. Escuchó gritos, disparos y el ruido de la calle. Se asomó por una rendija, tal vez con curiosidad, tal vez
intentando comprender lo que sucedía. Algunos dicen que quería ver cómo mataban a un soldado francés, otros que trataba de escapar del asalto. Lo cierto es que un disparo le alcanzó. La bala le atravesó el brazo derecho. Luego unos soldados le arrancaron el pendiente de la oreja izquierda. La desgarraron y sangró. Juana se escondió en un tejado. Desde allí escuchaba los gritos de su hermana. En esa misma casa, María del Carmen y otras 5 mujeres fueron violadas. Los soldados no distinguían civiles de enemigos. Solo buscaban a quien pudieran tomar. Estamos en el atrio de la Basílica de Santa María. Este es el penúltimo punto de defensa francés. Todas las tropas, como comentaba anteriormente, que estaban defendiendo las fortificaciones más avanzadas, tenían que replegarse hacia el castillo que está a mi espalda. Lógicamente, todas fueron por la zona de ahí, que es la muralla de mar. Los británicos, si llegan a conquistar esta posición, hubieran cortado la retirada, luego era importante mantenerla. Estas escaleras que vemos aquí, antiguamente llegaban hasta la calle Mayor y llegaban hasta la calle Trinidad, es decir, el tráfico rodado estaba cortado, era una posición elevada. Luego la defensa fue bastante más fácil. La defensa estaba encargada al tercero de la plaza, al Chevalier de Santuari, que con un cañón enfilando toda la calle Trinidad, antigua calle Trinidad, se mantuvo aquí hasta que sus compañeros lograron replegarse hasta el castillo. Incluso sabemos el nombre del artillero, el artillero que disparó el último cañonazo en San Sebastián, ciudad. Se llamaba Lafit, que curiosamente luego vino a vivir a San Sebastián. Conservamos de los combates algunos impactos de bala en esta zona de la fachada de la basílica. Impactos, lógicamente, pues británicos o portugueses que avanzaban desde la calle Trinidad. Tuvieron que abandonar la posición cuando los ingleses avanzan por dentro de las casas y ya desde los altos de los balcones dominan la posición de defensa. Francisca Bengoechea tenía 38 años y era panadera. Vivía en la calle Juan de Bilbao, junto con su esposo Cayetano y sus 8 hijos. Uno de ellos, el más pequeño, que tenía apenas 5 meses. Esa noche su vida se rompió. Los soldados entraron por la fuerza y la violaron. Robaron su panadería. Saquearon todo. No respetaron ni el pan que tenía preparado para hornear. Su criada, una mujer de 45 años, fue azotada durante horas para que confesara dónde guardaba los víveres. Todo ocurrió en su casa y en el local que tenían en la esquina de la calle Juan de Bilbao con Narrica. Estamos en la subida al castillo. Esta es la última defensa francesa dentro de un edificio civil. A mi derecha tenemos el convento de Santa Teresa. El 31 de agosto los británicos del 9º de línea logran apoderarse del piso bajo, pero los franceses ocupan los pisos altos. Así estuvieron entre 3 y 4 días hasta que los franceses sospechan que están preparando una mina para explosionar todo el edificio y volarlos por el aire y deciden lógicamente abandonarlo. El último oficial muerto británico fue justamente aquí. Aquí hay que pensar que había una barricada de barriles, de toneles, incluso hasta de cadáveres. Y un ayudante, el general Hay, vino aquí, señaló varios puntos y llevaba su típico bicornio con plumero blanco y un voltigeur francés situado en algún punto alto del castillo, lo vio y le disparó. El proyectil le penetró por la parte trasera del cráneo y estuvo agonizando, según los testigos presenciales, durante varios minutos. Fue el último oficial británico en morir en San Sebastián. En lo alto del monte Urgul, el castillo de la Mota se alzaba como la última gran defensa durante el asedio de San Sebastián. En ella se atrincheraron los últimos defensores franceses. Se habían encerrado con lo que les quedaba. La situación dentro del castillo era demasiado complicada. Apenas quedaban víveres. El agua escaseaba. La pólvora y las municiones se racionaban. Los cañonazos retumbaban en los muros. Cada explosión hacía temblar la piedra. El fuego que consumía la ciudad se veía desde las almenas. Los soldados sabían que no tenían refuerzos.
Estamos ahora mismo en la plataforma superior del castillo. Luego esta plataforma, a nuestra espalda, tenemos lo que se llama históricamente el donjón, que es la parte más alta y protegida del castillo del Santo Cristo de la Mota de Urgell. En esta pared que vemos aquí tenemos cantidad de restos de impactos de artillería de las baterías de Ullía y las baterías que estaban en los arenales de Bros. Toda esta zona de aquí sería una zona totalmente imposible que nadie estuviera aquí durante el bombardeo. Hay que calcular la metralla, los fragmentos de piedra, todo esto. Sería una zona, que digo yo, una zona de muerte. Arriba podemos ver las ventanas, que son las ventanas de las antiguas estancias del gobernador militar del castillo. De eso ya no queda nada, porque en 1950 se erigió arriba un monumento al Sagrado Corazón y tuvieron que colmatar todo el castillo, la cisterna que había arriba, una cisterna de agua, y toda la zona de los nobles del castillo, todas las habitaciones del gobernador, se transformaron en una capilla religiosa. Son otros tiempos, hay que verlo con los ojos de otro tiempo, pero históricamente pues es un auténtico asesinato arquitectónico del castillo de la Mota. El 1 de septiembre a mediodía, la tropa francesa alzó la bandera blanca desde la batería del Mirador. Una rendición forzada por el hambre y la falta de munición, enfermos, heridos y extenuados. Y aún así, cuando salieron del castillo, lo hicieron en formación. Estamos en uno de los puntos con una historia más grande del asedio. Esta es la puerta de acceso al castillo, la puerta de acceso al baluarte del Mirador, uno de los puntos fortificados más importantes y con más peso durante la defensa de San Sebastián. Cuando la guarnición se rindió el 8 de septiembre de 1813, con honores militares, desfiló por esta puerta hacia abajo con sus armas a tambor batiente, unos 1.200 hombres aproximadamente que sobrevivían del asedio. Posteriormente desfilaron por la ciudad, bueno, con los británicos y portugueses a ambos lados del camino, y hasta que entregaron armas en el glacis de la ciudad, es decir, fuera de ella de la muralla de la ciudad. Esta puerta conserva incluso 2 impactos de artillería que vemos aquí, en esta posición de aquí. Estos supongo que serán de la gran batería que se formó para destruir el castillo, desde el Ornabeque de San Carlos. Son impactos importantes, pero claro, ahora mismo están también bastante tapados por la vegetación. No podemos ver el muro principal de la fortificación, que está reconstruido en ladrillo, porque en cuestión de 2 horas abrieron en brecha totalmente la fortificación del Mirador. La oficialidad francesa fue tratada con desprecio por la tropa británica. Al general Rey le apodaron como un burgués gordo. A de Sollón lo calificaban como un pillo. A Brión le permitieron recorrer las baterías aliadas mientras éstas lanzaban salvas de honor a la bandera española que ahora flameaba en lo alto del Monte Urgell. Pero en estos momentos de incertidumbre también había cierta tensión interna entre la oficialidad francesa, y es que de Sollón pidió viajar en un buque distinto al de su general Rey. Y esto es porque llegó a decir que estaría dispuesto a matarle, dado que no se le había concedido el honor de ser el único oficial al que se le permitiera regresar a Francia. Los soldados aliados veían a hombres destruidos. Bueno, estamos ahora mismo en el Monte Urgell, en el cementerio que conocemos como el cementerio de los ingleses. Nada tiene que ver con 1813, hay mucha equivocación, incluso de historiadores, hablando que aquí hay enterramientos de la Guerra de Independencia y del asedio de San Sebastián. No es cierto. Lo único que hay aquí son oficiales enterrados de 1835-37 de la Primera Guerra Carlista, y sobre todo oficiales de la Legión Auxiliar Británica que vino a ayudar a los donostiarras. Algunos incluso veteranos del asedio que, por paradojas del destino, ahora en vez de asediar, vienen a defender la ciudad. Hay una piedra que es una incógnita, cómo ha llegado hasta aquí, que sí que tiene que ver con 1813. Muchos turistas británicos vienen al cementerio preguntando ¿dónde está la tumba de Sir Richard Fletcher, el jefe, teniente coronel de los Royal Engineers británicos, muerto al comienzo del asalto del 31 de agosto? Según la gente, está aquí, pero no es cierto.
Richard Fletcher fue enterrado con otros oficiales, Rhodes, Corrier y Machel, en el Alto de Etxerrota, fuera de San Sebastián, en una colina. Y la tumba se debió de perder más o menos en la Primera Guerra Carlista. De esa tumba ha aparecido una piedra de arenisca con el nombre de los ingenieros, que curiosamente está aquí reaprovechada en la construcción de la tumba de Sara y su hija Matilde de 22 meses. El 31 de agosto de 1813, las tropas británicas y portuguesas toman la ciudad al asalto. Dijeron que venían a liberar la ciudad del dominio francés. Lo que hicieron fue arrasarla. En la calle Puyuelo Alto vivía el quien por entonces era juez de paz y alcalde constitucional de la ciudad, Miguel Antonio Bengoechea. Tiene 47 años y lo sacan a empujones de su casa, agarrándolo por el cuello. Un oficial británico le ordena que le muestre las casas ricas del barrio. Le golpean con las culatas de sus fusiles y le insultan. Cuando se enteraron de que era el alcalde, uno de ellos casi lo atravesó con un sable. No buscaban enemigos, buscaban oro y plata. Miguel logró escapar. El 1 de septiembre huyó a Zarauz. La ciudad que había gobernado ya estaba devorada por las llamas. Termina el asedio y todos los historiadores hasta ahora parece que se terminó el esto, todos felices, comieron perdices, pero no fue así. Los franceses a la hora de rendirse pusieron claro que no querían permanecer en España porque tenían miedo a represalias. Lo que pactan es que van a ser enviados inmediatamente al puerto de Pasajes y de allí a Plymouth. Hay dos tipos de prisioneros franceses, el prisionero bajo palabra y luego el prisionero común. El prisionero bajo palabras es el prisionero oficial, que da su palabra de honor de no escapar. Es internado, entre comillas, en una población, tiene cierta libertad de movimiento y de tiempo. E incluso recibe una paga semanal o mensual, según se estipule, para su supervivencia en la población. Solamente hay dos casos de dos oficiales de San Sebastián de 1813 que rompen el juramento. Uno es atrapado y el otro sí llega a Francia y se reincorpora al ejército francés. La tropa es diferente. Después de llegar a Plymouth, es internada en los que se llaman pontones, que son prisiones en buques antiguos que ya no están en orden de batalla, que están fondeados en el estuario de Plymouth. La vida dentro es terrible. Tenemos que tener en cuenta que estamos con barcos de combate para 500, 400 tripulantes y actualmente con los prisioneros están totalmente abarrotados, con problemas de salubridad, con problemas de comida, de luz. Muchas veces dicen que cuando había un muerto de los prisioneros se sabía por el olor, cuando empezaba el cuerpo a descomponerse. ¿Por qué se llega a esa situación? Hay que tener en cuenta, primero, el clima de Plymouth, invierno, la situación de la prisión, en mitad de un estuario naval, frío, humedad, falta de ropa y falta de comida. ¿Por qué hay falta de ropa y falta de comida? Porque se empieza a privatizar el servicio. En vez de hacerlo el gobierno, lo privatiza en empresas privadas, que lo único que buscan es rentabilidad. Y la rentabilidad se consigue bajando costes. La calidad de la comida baja, el número de mantas, de ropa, también desaparece. Esto ocasiona una cosa muy curiosa, que es el problema del juego. Se sabe que los franceses, los prisioneros, se jugaban la poca ropa que tenían en partidas. Incluso llegamos a tener gente desnuda, con el frío de un estuario de Gran Bretaña. Mortandad. Si estudias los estadillos semanales de los barcos, ves cantidad de soldados muertos, pues por tifus, por fiebres, por problemas pulmonares y sobre todo también por disentería. Al problema del hacinamiento hay que sumar el pensar que hay igual 200 personas con diarreas continuas. El olor tiene que ser terrible. Es una cosa común en la época de la Guerra de Independencia.
Francia. Los españoles hacían lo mismo, con los prisioneros de Bailén. Acabaron primero en los pontones, exactamente igual que los de Plymouth, en Cádiz, y después lo llevaron a la isla de Cabrera, que hubo hasta casos de canibalismo. Aquí ocurre lo mismo. Muertos, cantidad. Hay un dato muy curioso. Uno de los regimientos defensores de San Sebastián es el 119 de línea. Es un regimiento joven que viene de Guetaria. Se incorpora al asedio ya una vez comenzado. Cuando abandonan Guetaria, dejan una mina preparada con una mecha lenta que explota cuando entran los españoles al castillo de San Antón, del Razón de Guetaria. Eso no se lo perdona. El capitán que viene, menos mal que murió en el asedio, porque se estaban esperando que cayera prisionero. Y lo más curioso es que, siendo un regimiento joven, el 119, es el que tiene mayor porcentaje de muertos en las prisiones británicas de los pontones. Yo ahí dejo la página abierta y en blanco para que cada uno escriba sus opiniones, pero a mí me da a entender que hubo un trato especialmente fuerte para con esos chavalillos que venían de Guetaria a consecuencia de la venganza por la mina que dejaron preparada. En octubre de 1813, tras la caída de San Sebastián, el duque de Wellington estaba a un paso de cumplir un sueño: cruzar el Bidasoa, cruzar la frontera francesa. Esta no fue una victoria común, fue la consagración de una campaña. Y también el inicio de otra historia digna de ser contada. El 7 de octubre amanece con una fuerte lluvia en Hondarribia y en Hendaya. Bajo ese cielo gris, 80.000 soldados británicos, portugueses y españoles se preparaban para cruzar el último límite. Soult, jefe del ejército francés, creía que su flanco costero estaba seguro, pero no sabía lo que Wellington había descubierto. El río estaba más bajo de lo habitual. La quinta división británica avanzó en 3 columnas. Los franceses apenas tenían un batallón defendiendo la orilla. Un cohete desde Hondarribia alertó del inicio del ataque. Cuando cruzaron, los españoles y británicos pisaron la orilla francesa con decisión. Las defensas francesas colapsaron. El flanco izquierdo quedó expuesto. Las tropas de Howard y Hay avanzaron por senderos diferentes. En pocos minutos habían capturado 6 piezas de artillería. En paralelo, las divisiones españolas, Cantabria, Asturias y León, envolvieron por la cresta de San Marcial. En un día épico, el ejército aliado encajonó al imperio entre la costa y la montaña. La moral francesa estaba rota. Lluvia, hambre y derrotas habían hecho mella. A media tarde, el general Girón cargó sobre la Grande Run, obligando al ejército de Soult a replegarse hacia el Sarre. Para ese momento los aliados ya controlaban todo el terreno. Wellington había inaugurado su cabeza de puente en el suelo francés. El costo fue alto: 1.650 franceses muertos, heridos o capturados, 10 cañones tomados. El ejército aliado sufrió pérdidas semejantes. Desde ese momento, las tropas aliadas ya no solo eran defensoras, acababan de invadir Francia. Este ha sido el 4.º episodio de la serie que estamos dedicando a estudiar y comprender el asedio de San Sebastián. Quiero dar las gracias de nuevo a Carlos Rilova y a José María Leclerc por su disponibilidad a la hora de hacer las entrevistas. Recordad que este es un canal que va de la mano de la Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos, un grupo donde nos dedicamos al estudio y a la divulgación de esta etapa tan fascinante de la historia. Además, recreamos a los fusileros cazadores de la media guardia imperial, por lo que si te apasiona la historia tanto como a nosotros, no dudes en venir a probar algún día. Y también editamos la revista Legel, el Águila, dedicada al mundo académico, pero que es una pieza imprescindible si quieres enterarte de todo lo que pasa en la investigación sobre la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Así, dale like si te ha gustado, compártelo con tus amigos, déjanos en los comentarios aquellas cosas que debemos mejorar
y si no, pues sigue atento al siguiente vídeo. A todos los amigos de la Revolución y del Imperio, recordad que nada se pierde mientras el valor permanezca. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Adiós.